Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde de miércoles que vamos a estar en oración. Espero que usted esté mandando sus peticiones, ya he visto varias en el WhatsApp y espero que estemos orando juntos esta tarde. El tema de hoy y de estos días vamos a enfocarlo un poco a la guerra espiritual, ya que en este mes se celebra el Halloween y se celebran muchas prácticas de las cuales Dios no está de acuerdo. Ah, Estemos orando por los niños que pues faltan unos días más, unas semanas para que se celebre el Halloween y estos salen en todo los Estados Unidos y parte de México para pedir dulces y disfrazarse. Y a veces hay gente mala que quiere hacer daño y oremos por la protección de cada uno de ellos. En esta tarde vamos a hablar, ya que vamos a hablar de la guerra espiritual, tenemos que saber que quién es nuestro enemigo y cómo es que todos o mucha gente cae en la mentira de Satanás. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Satanás es conocido como el padre de la mentira, el padre de la mentira. Y vamos ahí como versículo clave en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 y el versículo 44, donde dice así, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es interesante que la Biblia misma nos enseña que Satanás es el padre de mentira. De él nace esta raíz de mentira. Entonces, por siglos, él ha engañado al hombre en hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios y muchas veces disfrazándolas de religiosidad o de cosas buenas. Pero vamos a ver que Satanás, o el diablo, ha sido homicida, como dice la palabra desde el principio. En otras palabras, él mismo se ha sentenciado por haber tratado de ser igual a Dios. Y esa es una de las mentiras más grandes que inculcó al hombre allá en Edén, por ejemplo. En Génesis capítulo 3 todos conocemos el pasaje de la tentación y vemos cómo el diablo mismo le dice a Eva, el día que comas de este fruto serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nunca vamos a ser como Dios, porque Dios es nuestro creador y esa es una gran mentira. El problema es que el hombre siempre ha creído la mentira del diablo. Ahora recordemos en este contexto, empieza el pasaje hablando de la mujer adúltera, cómo habían encontrado a la mujer adúltera en el acto y se la llevan a Jesús para tentarle, para que él decida el juicio de ella. Y el Señor les dice que el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Y ahí nos damos cuenta cómo Satanás actúa para poder tentar o para poder hacer que el hombre actúe en una manera negativa. Estos hombres religiosos trataban de cómo acusarle de algo y vemos cómo usa aún a los religiosos para poder hacer sus fechorías. Hay tantos hombres que religiosamente solamente de boca creen en Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Y estos hombres han hecho tanto daño en el nombre de Dios. Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado, porque todos estamos expuestos a la mentira de Satanás. Después de, siguiendo el pasaje, Jesús habla que Él es la luz del mundo. Y el que en Él cree, pues la luz vendrá, a la luz vendrá, porque Él dice no andará en oscuridad. Él se revela como la luz del mundo. Y más adelante, pues ya habla de sí mismo, de que Él viene del Padre. Y muchos no le creen. Vamos a
a leer unos cuantos pasajes ahí del capítulo 8 para que entendamos esto. Y dice así, a ver, en el versículo 21, para agarrar un poco el contexto, dice, y otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús está revelando de que él vino por Dios, él fue enviado por su Padre Celestial y no podían creer esto. Y él les dice, pues yo soy de arriba y ustedes son de aquí abajo. Y si no se arrepienten, van a morir en sus pecados. Y es muy simple eso. El hombre, si no se arrepiente, va a morir en sus pecados. Y no podían creer ellos, porque no creían en el Hijo de Dios. Aún le pregunta, ¿tú quién eres? Y dice, entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio los he dicho, que él era el Hijo de Dios, que había venido al mundo para rescatar al mundo, para salvar al mundo. Pero no podían creer esto. En el versículo 27 dice, pero no entendieron de qué les hablaba del Padre. En otras palabras, había una gran confusión, porque no entendían la profecía, no entendían el conocimiento bíblico. Aunque tenían las escrituras, no podían aceptar que Dios había mandado a Cristo para salvar al mundo, y por eso no entendía que todas estas palabras las traía del Padre. Recuerden cuando Jesús habla con sus discípulos, aquí mismo en Juan, no en este pasaje, en otro pasaje, habla de que vosotros sois mis amigos y todas las cosas que os he dicho, os las he dado a conocer de parte de mi Padre. Entonces Dios dio a conocer las cosas de Dios a Jesús, Jesús dio a conocer las cosas de Dios a través de él. Y por eso le llama a sus discípulos amigos, dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces Dios se reveló a ellos a través de Jesucristo. Entonces dice el versículo 28, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo, hablando de la voluntad de Dios. Satanás siempre quiere confundir al hombre, le hace creer cosas. Aquí Cristo está hablando de que un día él iba a fallecer, sí, iba a ser levantado en la cruz del Calvario, y entonces muchos iban a entender que sí, el Padre le había enviado. Pero en estos momentos Satanás tenía cegado el corazón de cada uno de estos, aún de los fariseos, de los religiosos que no querían entender de que Cristo había venido para salvar al mundo. Él les hablaba de las cosas que él vino a hacer. Y recuerden que él vino a hacer la voluntad de Dios. Lo vemos en el Monte Calvario, lo vemos esa noche de angustia, donde él clama, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, creo que Cristo fue muy claro en exponer que él venía de Dios, pero Satanás estaba insistiendo de que todo esto era mentira. Entonces, por eso quería él aclarar esto con los hombres, con los judíos, sobre todo con su pueblo. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mí
en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Había algunos judíos que sí creyeron en el mensaje de Dios y Jesús les recomienda que crean en la palabra y la palabra los hará libres, porque la palabra es la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es el contraste entre Satanás y Dios. Dios siempre dice la verdad, Satanás siempre dice la mentira. Ahora, él es mentiroso, él es homicida y vamos a llegar a ese punto. Dice, le respondieron, versículo 36, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. En realidad es lo que se enseñaba en la ley, que eran el pueblo de Dios, pues no eran esclavos de absolutamente de nadie. Entonces, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces vemos esa comparación de que si hacemos pecado, somos esclavos del pecado, porque obedecemos al pecado. Entonces, la verdad nos hace libre en Cristo Jesús, y entonces el esclavo muere, pero la verdad permanece. Jesús le responde, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Entonces, si dicen que son de Abraham, porque quieren matarme. Si realmente la fe en Dios, que viene desde Abraham y así hasta estos días, hablaban de su venida. ¿Por qué no se ponían de acuerdo? Porque no entendían el mensaje de Dios. Dice, yo he venido o yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y recuerdan que Abraham fue el padre de la fe. Tendrían una fe ciega como la tuvo Abraham, el cual no cuestionó el mensaje de Dios. El problema es que ellos ya estaban contaminados con la mentira, ya estaban contaminados con las mentiras de los fariseos y de todos aquellos religiosos que les enseñaban acerca de la Biblia o en este caso, de la ley. Pero vemos que aún en la ley vemos los profetas que hablaban de la venida de Cristo y no podían entender lo que hablaba Jesús, porque dice, si ustedes fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces vemos que si pudieran ellos entender lo que Abraham hizo, entonces no procurarían matar a Jesús. Y esa es una gran verdad. Y vamos llegando ya al punto de donde partimos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. En otras palabras, si ustedes de veras dicen que amas a Dios, también me amarías a mí, pero no era la realidad. Entonces la pregunta viene, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Recuerden que la palabra de Dios es muy importante. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿A qué le escuchas tú? ¿A qué le haces caso tú hoy en día? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Muy fuerte. Sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso es una realidad. Al que obedeces es lo que tú quieres hacer. Y ahí es donde a veces nosotros fallamos en entender la voluntad de Dios. Y como Satanás es astuto y mentiroso, nos hace
que veamos cosas que no son. Por ejemplo, todas las prácticas paganas que hay en este mundo no vienen de Dios, sino de Satanás, haciendo creer al hombre que esto es bueno. Y no hay nada bueno en esto. Estamos por celebrar Halloween. ¿De qué bueno tiene Halloween? Si solamente invocan al diablo, a las brujas y todo esto que tiene que ver con el lado oscuro. Y me da tristeza que padres, en lugar de inculcar cosas buenas, dejan que sean envueltos los hijos en las cosas malas. Satanás es astuto y te va a engañar. Y muchos creen, es una fiesta inocente para recoger dulces. Aunque vamos a enfocarnos en esto un poco más en el mensaje del domingo. Pero hermanos, estamos siendo engañados porque somos seres muy supersticiosos, al cual creemos más la mentira que la verdad. Y aquí dice que nosotros somos de el diablo cuando queremos hacer las cosas del diablo. Miren, él ha sido homicida desde el principio, como les dije, él mismo se puso a la merced de Dios porque quiso ser como Dios y Dios lo condenó. Por eso es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ya de este punto en adelante, cuando se reveló, él siempre buscó la mentira, porque no hay verdad en él. O sea, es una afirmación. En el diablo nunca te va a decir la verdad, nunca te la va a decir. Y el problema es ese, que él siempre te va a engañar, nunca te va a decir la verdad. Dice, cuando habla mentira, ¿de qué? De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es Satanás. Por eso la gente le cree. Ay, cómo somos supersticiosos. Si pasas debajo de una escalera te va a ir mal. Si cruzas con un gato negro te va a ir mal. Si te hacen mal de ojos, si te hacen esto, somos tan supersticiosos, hermanos. ¿De dónde salió todo esto? Más que de la mentira del diablo. Mentiras de Satanás. La Biblia no habla de estas supersticiones. Al contrario, nos habla que debemos de alejarnos de la idolatría, que también es un pecado mortal. Es un pecado que no podemos nosotros acariciar tranquilamente. ¿Por qué? Porque esto viene del diablo. Es que me apareció. Sí, Satanás tiene el poder para hacer aparecer cosas. Y como digo, a veces religiosamente podemos irnos y atraernos hacia estas cosas. Aparentemente, ¿por qué? Porque vienen de algo espiritual y aún la combinamos con Dios. Es que Dios ha hecho esto para que nosotros creamos en esto. No, al contrario. El diablo quiere separar tu vista de Dios, quiere separar la atención de Dios y tu enfoque es hacia esa idolatría, a ese ídolo, a esa aparición, a aquel milagro ficticio, aquellas cosas que tanta gente cree. Créeme que eso es mentira de Satanás. Si Dios hubiese querido eso, lo hubiese anunciado en su palabra y nos lo hubiese dicho directamente. No hubiese necesidad de haber mandado a Jesucristo para morir por los pecados del hombre. Entonces, a veces idolatramos cosas que no debemos o le damos poder a cosas que no debemos darle el poder, porque Cristo es el único que tiene el poder para cambiar vidas. Miren, con mucho respeto a los que estén escuchando, mucha gente le da el poder a María porque dicen que es la madre de Dios. María no tiene ningún poder sobre los humanos. Ella solamente fue un instrumento como tú y yo para poder Cristo nacer en este mundo como humano. Dios la usó como un instrumento porque fue favorecida. Favorecida no quería decir que no había pecado, que no tenía pecado. Favorecida es que era la única que halló gracia delante de Dios para poder ser el recipiente para el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, fue favorecida en ese sentido. Pero María pecó, María tenía pecado como cualquier otra mujer. Y así también tuvo hijos después de que nació Cristo Jesús. Si usted lee cuidadosamente las Escrituras, va a hablar ahí de los hermanos de Jesús cuando fueron a verle.
Entonces muchas veces Satanás quiere que nosotros creamos en cosas que no son de Dios y nos hace creer que esas cosas son poderosas, cuando Él es el mismo que manipula estas cosas para que nosotros nos confundamos. Hermanos, el diablo es mentiroso, es el padre de la mentira y te hace creer cosas que no son. Sí, él tiene cierto poder para hacer verte cosas que humanamente no son posibles, pero créeme, sigue siendo una mentira. No creas a las mentiras de Satanás. Si quieres asegurarte de quién es Dios, lee las Escrituras. Si quieres asegurarte, como dijo aquí a los judíos, de ir al cielo, debes creer en aquel que le envió a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único medio, dice la Escritura, para ir al cielo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese es Jesucristo. No te dejes engañar por Satanás, y estaremos orando estas semanas por la seguridad de nuestros niños, los niños que salen, los niños que van a pedir dulces en esa inocencia, y ustedes padres eviten esto, porque no es bueno, no es sano, están adorando cosas infernales, porque no hay cosa más horrible que adorar cosas infernales. Y al participar inocentemente de trajes, de dulces y de todas estas cosas yendo por las casas, solamente están colaborando con la mentira de Satanás. No apoyemos a Satanás, apoyemos a Dios. Enséñelas a sus hijos que hay un Dios todopoderoso, el cual puede con todas estas cosas. Su venida está cerca, la maldad del hombre está creciendo y es una de las profecías, pero no nos dejemos llevar por la maldad, sino por la verdad que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y estemos en oración y sigamos adelante en nuestra vida como creyentes, enseñándole la fe a nuestros hijos. Una de las mejores herencias que podemos enseñarles es esa, la fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermano, y seguimos hablando de este tema el domingo.